explicar a la gente no especialista que nos está viendo qué es el concepto de reconsolidación de una memoria? El concepto de reconsolidación es relativamente reciente, fue postulada por primera vez en el año 2000 y hasta ahí no se lo había visto, tal vez se nos pasaba a todos sin verlo. Consiste que en el momento de una evocación, principalmente cuando esta es poco tiempo después de la adquisición de la memoria, digamos el día siguiente, no mucho más después, se reproduce la memoria y a veces en vez de la extinción la memoria se fija un poco más, las primeras veces. Después de algunas veces ya no. Durante la reconsolidación se puede cambiar la memoria. Por ejemplo, el individuo puede ver una persona y asociarla con alguna otra cosa que no con aquello que la había asociado el día que la conoció y cambia la memoria de esa persona para la persona. Es interesante, ocurre tal vez con algunas memorias, probablemente no con todas. Lo más habitual ante la repetición de una memoria, principalmente si no es poco tiempo después de haberla adquirido, es la extinción, pero a veces ocurre también la reconsolidación. La propia extinción puede reconsolidarse y la reconsolidación es una cosa que lo mismo que la extinción conlleva síntesis proteica en el hipocampo, precisa síntesis proteica en el hipocampo para producirse. Lo interesante de la memoria es que uno olvida casi todo. Lo más importante quizás de la memoria es el olvido. ¿Pero qué recordamos entonces? Recordamos momentos emocionales. La emoción modula lo que recordamos. Y todos los maestros estaban llorando y tenían mucho miedo. Fue muy impresionante. Y fiquei muy sorpreso con todo. Pánico total porque no sabías qué era lo que estaba pasando. Yo me acuerdo una vez que salí de un examen oral y le comenté a mis compañeros afuera del aula detalle por detalle de la conversación con el profesor. ¿Por qué recordaba eso? Porque estuve impregnado de emoción en ese momento. ¿O qué recordamos de la semana pasada? Quizás nada. ¿O qué recordamos de la tarde de ayer? Quizás nada. Pero seguramente todos recordamos a dónde estábamos cuando Maradona le hizo el gol a los ingleses o cuando las Torres Gemelas fueron derrumbadas. Estaba en un colectivo, indo para trabajo, cuando recibió un telefonema de mi madre diciendo que había ocurrido el ataque terrorista. Estaba por irme a tribunales, mirando la tele, y no fui a tribunales porque me quedé viendo todo y vi en directo el segundo ataque por televisión. Estaba trabajando. Estaba en mi casa, casualmente mirando televisión. Estaba manejando en el carro. Estaba en mi casa, justamente mirando la tele. Recuerdo que todo el mundo estaba obnubilado, todo el mundo se llamaba por teléfono. En un primer momento no acredité en lo que había acontecido. Estaba en pijama. Y estaba oyendo las noticias y oí este gran tragedia. En el próximo bloque de Los enigmas del cerebro, ¿qué cosas afectan a la memoria? ¿Y qué genera el olvido? Continuamos revelando un poco más sobre la memoria, echando luz sobre uno de los aspectos más importantes del cerebro. Mira quién vino. Mira. Linda nena. ¿Cómo te llamas? Victoria. Es tu nieta, mami. ¿Viste qué grande está? Irreconocible. Yo la conocí enseguida. En general, cuando uno se imagina Alzheimer y uno piensa en Alzheimer, la gente que no es especialista piensa que es una persona que está perdida, que está en otro mundo, y nada más erróneo que eso cuando el Alzheimer está en la etapa inicial. Hay gente con Alzheimer en etapa inicial que sigue manejando sus negocios, siendo abogado. Inclusive hay una controversia en Estados Unidos si Reagan, el presidente Reagan, tuvo los primeros síntomas de Alzheimer en los últimos años de su mandato presidencial. Una persona con Alzheimer inicial solamente tiene problemas de memoria episódica,
de la memoria que nos describe dónde y cuándo. Y esa pérdida de memoria es desproporcional a la gente de su edad y de su educación. La pérdida de memoria no suele ser solamente por enfermedades difíciles como Alzheimer o lesiones cerebrales. La mayoría de nosotros puede tener estrés y el estrés afecta la memoria. Cuando uno tiene estrés, hay una gran producción de una hormona en una glándula que está arriba del riñón, que se llama suprarrenal, la glándula suprarrenal. La hormona se llama cortisol y los receptores para el cortisol están en una zona del cerebro que es crítica para la consolidación de la memoria, se llama hipocampo. Así que el estrés crónico es nocivo para el sistema intelectual y para la memoria humana. En los años 2000, en el laboratorio de Joseph Ledoux, uno de los entrevistados para el programa de emoción en esta serie, Los Enigmas del Cerebro, en ese laboratorio se hizo un experimento trascendente. A un pez espada se le mostraba un tono y se lo asustaba. El pez espada construía una memoria que no es más que trazados entre neuronas, que redes entre las neuronas. Pero si uno en ese momento que estaba construyendo esa memoria le inyectaba una droga que frenaba la formación de proteínas, ese pez espada no podía aprender nada. Esa memoria no se formaba. Esto tiene un hecho importantísimo, es que la memoria es algo físico en el cerebro, es un trazado, es una red que requiere la formación de proteínas. En un siguiente experimento, uno de los colaboradores de Ledoux entró a su oficina y le preguntó: Joseph, ¿qué te parece si cuando una rata memoriza algo, yo le inyecto esta droga? ¿Qué pasará con su memoria? Y Ledoux le dijo: no, bueno, seguramente no va a pasar nada, es algo, la memoria ya está formada, no se puede modificar. Se hizo este experimento y cuando la rata tenía una memoria, se le inyectaba una droga que inhibía, que frenaba la formación proteica necesaria para formar memorias, y la rata perdía esa memoria. Quizás estos experimentos nos den la luz para borrar memorias traumáticas de gente que fue violada o que estuvo en una guerra o en situaciones de estrés máximo. Ahora con el doctor Izquierdo vamos a indagar fenómenos excepcionales de la memoria humana. Vamos a investigar si lo que recordamos es realmente lo que vivimos o es la última memoria. ¿Y qué pasa cuando memorizamos? Iván, por ejemplo, imagínate una pareja que tiene el primer beso, luego se casan, tiene una familia y los dos recuerdan ese primer evento. ¿Lo recuerdan de la misma manera? ¿Ese mismo evento que fue ese primer beso? ¿O cada uno lo recuerda de manera diferente? ¿Puede la ciencia decir algo acerca de cómo cada uno de nosotros recordamos el mismo evento? En un prólogo a un libro que escribió Borges, él dice que eso le preguntaba el padre. Le preguntaba: cuando nos acordamos de una cosa, Georgie, ¿nos acordamos de la cosa en sí o de la última vez que nos acordamos de la cosa? O sea, la memoria es aquella que adquirimos alguna vez o la fuimos cambiando tanto con el tiempo que es otra después. Puede pasar eso, pasan de hecho las dos cosas. Se pasan, a veces se recuerda de forma fidedigna una memoria, a veces no. Y a veces se recuerda con agregados posteriores. Ahora, lo que se acuerda cada uno de un determinado incidente, como por ejemplo un beso, no es lo mismo. Siempre uno de los dos besantes se acuerda de algunos aspectos y el otro se acuerda de otros aspectos. Porque tenemos más de 40, las memorias nos persisten menos que a los que tienen menos de 40. Tal vez por eso mismo, de que no persisten en nosotros las memorias de no mucha importancia o los aspectos menos importantes de las memorias, después de pocos días. Duran sí las cosas muy importantes, las cosas más marcantes, las cosas de las cuales hay que acordarse, pero de aquellas que no necesariamente tenemos por qué acordarnos, la vamos perdiendo, la perdemos en pocos días. O sea que mucha memoria no es sinónimo de un cerebro más exitoso en cierta función o en cierto cargo. La memoria es importante, pero mucha memoria puede ser nociva para la creatividad, para la toma de decisiones. ¿Eso es un poco lo que estás representando? Es eso. El mejor ejemplo de eso es el famoso cuento de Borges, Funes el memorioso. Funes era un individuo al cual Borges se complace en el cuento, en presentarlo como un poco débil mental, no muy inteligente, que era incapaz de pensar, dice en algún momento. Funes era una persona que, según Borges, era un muchacho de 21 años o algo así, del interior de Fray Bentos, en el Uruguay, que era capaz de acordarse, por ejemplo, de todo el día de ayer o de un día entero de su vida.
de cualquier día entero, el que le pidan, del color y la forma de las nubes en determinada mañana, a tal hora, esas cosas se acordaba absolutamente de todo. Ahora, Borges cuenta también, dice que, bueno, Funes se podía acordar de un día entero de su vida, sí, pero para hacerlo precisaba otro día entero de su vida, hasta el último segundo, ¿no es cierto? Y eso es una imposibilidad fisiológica, eso no existe. Uno no detiene el tiempo durante un día para acordarse de otro día, no existe eso, no, es imposible hacerlo y además sería perjudicial, sería quedarse detenido en el tiempo. Entonces, esa es la mejor demostración, tal vez por el absurdo, de que no es bueno tener memorias demasiado perfectas. Si yo me voy a acordar, por ejemplo, de toda la tarde de ayer, voy a precisar toda una tarde para acordarme, como haría Funes, pero no podría adquirir nada nuevo en ese tiempo, entonces perdería la tarde de hoy, ¿no es cierto? Y ahora los invito a escuchar un cuento de Borges que nos ilumina sobre si realmente recordamos lo que vivimos o recordamos la última memoria de ese hecho. Este es un cuento de Jorge Luis Borges que se llama El cautivo, publicado en El Hacedor, en Buenos Aires, en 1960. En Junín, en Tapalqué, refieren la historia, un chico desapareció después de un malón. Se dijo que lo habían robado los indios. Sus padres lo buscaron inútilmente al cabo de los años. Un soldado que venía de tierra adentro les habló de un indio de ojos celestes que bien podía ser su hijo. Dieron al fin con él. La crónica ha perdido las circunstancias y no quiero inventar lo que no sé, y creyeron reconocerlo. El hombre, trabajado por el desierto y por la vida bárbara, ya no sabía oír las palabras de la lengua natal, pero se dejó conducir indiferente y dócil hasta la casa. Ahí se detuvo, tal vez porque los otros se detuvieron, miró la puerta como sin entenderla. De pronto bajó la cabeza, gritó, atravesó corriendo el zaguán y los dos largos patios se metió en la cocina. Sin vacilar, hundió el brazo en la ennegrecida campana y sacó un cuchillito de mango de asta que había escondido ahí cuando era chico. Los ojos le brillaron de alegría y los padres lloraron porque habían encontrado al hijo. Acaso a este recuerdo siguieron otros, pero el indio no podía vivir entre paredes y un día fue a buscar su desierto. Yo querría saber qué sintió en aquel instante de vértigo en que el pasado y el presente se confundieron. Yo querría saber si el hijo perdido renació y murió en aquel éxtasis o si alcanzó a reconocer, siquiera como una criatura o un perro, los padres y la casa. Jorge Luis Borges, El cautivo. Y le agradecemos al negro González Oro por habernos deleitado con su voz. Hoy todos aprendimos que la memoria no es una sola, son varias, que es algo físico en el cerebro, son conexiones entre las neuronas con formación de proteínas, que no recordamos quizás el hecho muchas veces, sino recordamos la última vez que memorizamos el hecho, porque cada vez que recordamos algo vamos modificando la memoria de ese hecho. Y en la próxima semana vamos a abordar un tema trascendente, cómo tomamos decisiones. Vamos a evaluar de diferentes aspectos, la decisión política, la decisión económica, la decisión amorosa. Nuestro cerebro permanentemente toma decisiones y eso lo estudiaremos en Los Enigmas del Cerebro. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje por el cerebro humano. Nos vemos la semana próxima.